compartiendo mi pantalla. Jovencitos, niñas, tigres, tigresas, comenzamos entonces el día de hoy un tema bastante interesante y nuestro diccionario con respecto a física se sigue ampliando porque ahora vamos a ver un movimiento que realmente es un movimiento compuesto o se puede entender como un movimiento compuesto. Entonces, hasta ahora hemos aprendido lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, voy a compartir una página para poder dialogar sobre eso, ¿ya? Entonces, comenzamos compartiendo mi pantalla. ¿Listos? Entonces, compartiendo mi pantalla. Y ahora voy a ver al tab. Esto. Yo pensé que era un aviso. Entonces, tigres, no es que se ha ido la voz, sino que voy a describir lo siguiente. Eh, Realmente, en la etapa de conocimientos que ustedes están haciendo en esta ustedes están subiendo una escalera de conocimiento, donde la cumbre ya los prepara para el examen final. Entonces, recién estamos subiendo el primer peldaño, y en este primer peldaño hemos encontrado, digamos, varios conceptos, para algunos ya conocidos y para otros nuevos. Entonces, seguimos un segundo peldaño y en este otro peldaño ya nos vamos a ver los conocimientos anteriores involucrados en los nuevos. Entonces, en este gráfico, lo que me gustaría que ustedes entiendan es esto. Hasta el momento hemos tenido un movimiento rectilíneo uniforme. Y ese movimiento rectilíneo uniforme desataba o nos mostraba una ecuación que era la siguiente: x final es igual a x inicial más la velocidad por el tiempo. Y con esto nosotros decíamos, ya muy bien, la velocidad tenía que ser requisito fundamental, la velocidad igual a constante. Pero tigres, realmente yo quisiera que ustedes interpreten, porque estoy poniendo un gorrito encima de la B. Recuerde que cuando se habla de vector, el vector tiene sentido, cabeza de flecha, tiene dirección, la inclinación, y tiene magnitud, la longitud o módulo, así lo hemos llamado, ¿cierto? Entonces, whatever, así como siempre en mi inglés, taca, whatever, de estas tres cantidades pueden variar, y eso nos daría como respuesta que el vector ya no es igual. Es decir, hablando de otra forma, cualquier vector es igual a un tercero o un segundo si y solo si tienen la misma dirección, el mismo módulo y el mismo sentido. Profesor, ¿y existen esos vectores? Of course, existen esos vectores. Se llaman vectores equipolentes, pero no vamos a entrar a ese detalle, sino simplemente lo importante para mí es que hayan entendido que esta este movimiento per se es a velocidad constante. Entonces, este movimiento lo hemos llamado movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, en el afán de seguir entendiendo y aprendiendo, hemos visto que también existe otro movimiento. Este otro movimiento es el movimiento
Espérense un ratito. Se quedó pegado esto. Ahora sí. Existe otro movimiento que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento rectilíneo uniformemente variado, entonces nos lleva ahora a entender que en este dicho movimiento ya la velocidad cambia y lo que no cambia es la aceleración, es decir, la aceleración es constante. Y las relaciones que hemos sacado son las siguientes. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es una. Otra de las relaciones hemos visto que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la última, velocidad final al cuadrado, esto es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. Dijimos que estos signos finales de la aceleración podíamos conceptualizar en algunos casos como positivo cuando está acelerando y negativo cuando está desacelerando. Entonces, eso porque trabajábamos desde el punto de vista escalar y vale, ¿ya? ¿De acuerdo? Y ahora vamos a resolver algunos ejercicios desde el punto de vista vectorial. Esto, tigres y tigresas, es un repaso violento de todo. Levante su manito si es que ha entendido este pequeño repaso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Ahora sí, ya viendo la transparencia. Entonces, nuevamente voy a compartir, pero esta vez para no cargar mucha mi red, voy a quitar el video, ¿ya? Pero siempre estoy en contacto con ustedes. El movimiento que vamos a estudiar es un movimiento que está en 2 dimensiones y se llama por eso movimiento compuesto. Galileo Galilei fue el primero en interpretar y ese movimiento lo representa aquí arriba con un cañón. Está disparando un proyectil y este cae a cierta distancia. Entonces, el punto de máxima trayectoria lo llamaremos alcance máximo. Este X lo llamaremos alcance máximo. Y la altura máxima será ese nombre, altura máxima. Entonces, este movimiento del proyectil es interesante bajo el punto de vista de que es un movimiento que puede componerse en dos tipos de movimientos que ya lo hemos estudiado nosotros de manera independiente. Entonces, por eso es que se trae a colación este movimiento, para reforzar, uno, los movimientos anteriores, y dos, porque viendo la mezcla, la unión de estos dos movimientos estudiados anteriormente, me sale un tercer movimiento que es el movimiento parabólico. Y en la parte de abajo es un movimiento circular. Y nos vamos a dar cuenta que tienen casi las mismas relaciones o las mismas funcionales, es decir, las mismas, como ustedes le dicen, fórmulas que el movimiento lineal y que en el movimiento parabólico se están repitiendo. Sin más, entonces comenzamos con la explicación de estos tipos de movimiento en esta transparencia. El movimiento parabólico, vamos a asumir, como está en 2 dimensiones, que hay un movimiento en el eje vertical y hay un movimiento en el eje horizontal. Profe, no lo entiendo. Entonces, pase usted a ver este gráfico. Tenemos un futbolista y donde está la pelota ponemos el sistema de referencia. Es decir, el origen lo ponemos justo donde está la pelota. Nos conviene, por eso la ponemos allí. Si no nos convendría, lo pondríamos en ese otro lugar donde tengamos más eficiencia. Entonces, este movimiento en 2 dimensiones lo vamos a decomponer en 2 direcciones fundamentales. Uno, dirección del eje X, donde vamos a ver y tenemos que darnos cuenta que la velocidad horizontal no cambia. Y el otro es el movimiento sobre el eje Y, donde vamos a ver que la velocidad en el eje Y sí cambia. Y no es más que porque hay una aceleración que
ya la vamos a conocer y que paso a describirles. Entonces tenemos aquí eje Y, punto de origen, velocidad inicial con el cual ha sido disparado la pelota, y las líneas discontinuas es la trayectoria. Esa trayectoria no es raro ver que deben de haber puntos característicos. Digo puntos característicos, Tigre, porque son los puntos, algunos de ellos de los infinitos puntos, que me va a ayudar a entender cómo se mueve este proyectil, o pelota, o balón. Entonces, por eso digo puntos característicos, porque puede ser whatever. Así me corrigieron la vez pasada, profesor. No se dice what, se dice what. Entonces, whatever. La velocidad es constante en el eje X. Y como yo les digo a mis tigres en clase de la siguiente forma. Tigres, sobre el eje X o en la dirección del eje X, es decir, vale decir horizontal, horizontal. Sobre esta horizontal no actúa la aceleración de la gravedad. Mejor dicho, voy a comenzar del final, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, disculpen, voy a borrar esto y voy a preguntarles de otra forma. Pluma, y aquí estamos. Si hablamos de la aceleración de la gravedad, g, y este es un vector, ¿de acuerdo? Este vector lo puedo expresar de la siguiente manera. 0 no tiene componente, o voy a decir gx, punto y coma, gy. Son las dos componentes en el eje X y en el eje Y. Pero además, esta g de X en el eje X es 0 y la g de Y en el eje Y vale para nosotros y la pre menos 10 metros por segundos al cuadrado. Esta es la g, Y. Ahora, este vector, ustedes muy bien pueden observar y pueden haber notado que solamente existe la componente vertical, solamente, only, solamente vertical. No existe componente horizontal. Si existiese componente horizontal, entonces habría un cambio de velocidades en el eje X. Luego, entonces, entonces, el movimiento de este balón, podemos decir que la componente vertical, en otras palabras, la componente de la velocidad vertical, esta que estoy señalando, es la única, nuevamente, only, es la única que tendría cambios. El vector o la dirección del eje X no existe cambio porque no hay aceleración. Por eso se pone la palabrita constante. Entonces, en todo instante, esta velocidad horizontal va a ser, para nuestro ejemplo, que están viendo ustedes en la pantalla, Bx va a ser igual a B sub 0 por coseno de teta. Profe, ¿por qué? Tigres, esto ya lo hemos visto, pero no es malo que ustedes me pregunten si desean y ver que entonces es B sub 0, la diagonal, por coseno del ángulo me daría B sub X. En la nomenclatura que han puesto aquí en la transparencia, esto sería B sub 0 X. ¿De acuerdo? ¿Qué es Bx? O sea, es lo mismo. No hay ninguna variación. ¿Seguimos? Entonces ahora, fíjense en el punto máximo, tigres. En el punto máximo solamente existe velocidad horizontal y la velocidad vertical no. Es por ese motivo que la pelota ya no sube más. No sube porque ya la velocidad vertical se agotó, ya se acabó, ya no puede haber más velocidad vertical. Es cero. Entonces, como es cero, ya no puede usted decir que hay una componente vertical. Entonces, donde está dando vueltas mi cursor, que voy a poner ahora un puntero láser, entonces aquí esta componente vertical es cero. B sub I vertical en el punto máximo es cero. Y después, conforme va pasando la trayectoria, vamos a ver que esta vertical se invierte y nos va a favorecer porque vamos a poder emplearlo por muchas
motivos en varios ejercicios. Bien, entonces B y es 0 y tenemos ahora algo importantísimo, tigres, importantísimo. Con sus ojitos, vean ustedes, con sus ojitos, aquí están sus ojos, sus pestañas, vean ustedes este vector. Dice B sub 0. ¿Qué dice aquí al otro extremo, donde está dando vueltas mi cursor? B sub 0, profesor. Muy bien. Entonces, fíjese, la magnitud de este vector, porque está apuntando ligeramente hacia arriba, la magnitud de ese vector es idem a la magnitud del vector que está apuntando acá abajo. Lo único que cambia es la componente vertical. Sí, alguien me está llamando, creo que es de la pre. Sí, le escucho. Uy, ahora estoy en clases, jovencito, estoy en clases. No pueden ser más oportunos, tigres. Discúlpeme, por favor. Realmente esto no debería pasar. Ya, listo. Entonces, seguimos. Y estábamos hablando entonces que la velocidad en el eje X no cambia. Sus ojitos miren ahora la componente X. Entonces, los hipnotizo con el movimiento del cursor, pero láser, con el movimiento del cursor, los hipnotizo y lo digo Bx constante. Bx constante. Y este B sub 0x tiene también otro nombre. El otro nombre se lo voy a escribir dentro de un momentito, acá. Fíjese, este Bx sub 0 también es Bx. Y también tiene otro nombre. Este vector tiene varios nombres, pero todos los comparten con todas las componentes X. Sería B sub 0 coseno de teta. Y esa componente es constante, al igual que aquí, esta de aquí, también sería B sub 0 coseno de teta. Y esta también sería igual aquí. B sub 0 coseno de teta. Tigres y tigresas, lo que quiero decirles es que esta velocidad horizontal se mantiene constante, no cambia. Profe, y le faltó esta donde está dando vueltas el cursor, of course. Esa también tiene que ser B sub 0 coseno de teta. Entonces, pluma, esta sería entonces B sub 0 coseno de teta. Esa velocidad horizontal no cambia, nunca, forever.
Así nuevamente en mi inglés taca, no cambia. La única que cambia es la componente vertical. Y tigres, tigresas, ustedes pueden ver entonces que la componente vertical aquí es grande, aquí por decir es mediana, y aquí desapareció, por eso B sub 0 es 0. En los siguientes puntos, que voy a hacer uno y después lo voy a borrar, en los siguientes puntos, aquí sería, digamos, este punto estaría dado por, espérese un ratito, es que se me marca esa línea vertical, yo no la he hecho, pero vamos a borrarla. Listo. De pluma. Ya. Esta componente aquí sería B sub 0, coseno de teta, y la vertical sería hacia abajo, que sería menos la velocidad final en I, en ese punto, que es la que normalmente se tiene que calcular. Y obviamente esta velocidad tangente no va a ser la misma en todo aspecto, en todos lados. Aquí, donde estoy dando vueltas con mi cursor, es una B que es diferente en magnitud al B sub 0. No se preocupe, voy a ser bastante específico cuando hagamos los cálculos y usted se va a dar cuenta de manera inmediata. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, el movimiento parabólico se puede componer en dos tipos de movimiento. Uno horizontal, donde la velocidad no cambia, y lo asociaremos al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces el movimiento sobre el eje X será movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento sobre el eje Y, donde sí hay aceleración, lo asociaremos entonces al movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque tiene aceleración. ¿Y qué aceleración es? Una aceleración que la archiconocemos. Esa aceleración es la aceleración de la gravedad. Para la pre, esta gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y es vertical hacia abajo. Tigres, tigresas, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Algo que tenga que aclarar? ¿Que a ustedes les gustaría que amplíe? ¿Se ha entendido? Me alegra bastante. Entonces, carita feliz para ustedes. Bx constante y By, entonces se tiene que considerar ahora, las consideraciones serían altura máxima y R, el alcance máximo. Altura máxima que llega el proyectil y la distancia o alcance máximo en el eje X que llega el proyectil. Entonces esto me da pie para invitarlos a hacer una pequeña simulación. Esa pequeña simulación está aquí. Entonces tengo esto y ahora tengo un lanzaproyectiles que puedo cambiar su, su dirección, o sea, su ángulo de tiro, y puedo aumentar o disminuir la velocidad con la cual o la rapidez con la cual sale el proyectil. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar una cualquiera. Entonces ahí voy a lanzar. Y allí cayó. La idea es que usted caiga, o sea, que calcule para que caiga justamente en el pool y se gane un premio. Pero digamos que, a ver, ¿cuánto tendría que ser? A ver, 15, estaba en 15, ¿no? Listo, 15. Entonces vamos a ver qué ángulo podría ser. Vamos a disminuirle un poquito la velocidad para que ustedes vean. Entonces tendríamos esa trayectoria. Uy, casi, un poco más. Entonces decimos 17. Casi, ya estamos en la primera raya de la diana. Entonces, siguiente, 18, 19, voy a atrever. Entonces vamos y felicidad. No tiene número fraccionario, sino podría ser 18.5. Pero vamos a borrar, a ver, para tener el tiro. Y como yo soy súper recontra sabido, entonces voy a mover un poquitito para la izquierda y vamos a ver. Justo, qué maravilla. Entonces, sabemos que los tiros parabólicos tienen que ser controlados con el ángulo de tiro y la velocidad inicial para obtener la distancia adecuada y la altura adecuada. Siguiendo con la explicación, entonces, en esta transparencia, ahora tenemos la descripción
a través del análisis, es decir, las ecuaciones que nos van a acompañar y nos van a hacer posible los cálculos adecuados para cada eje. Entonces podríamos decir eje X, MRU, eje Y, MRV. Eje X, si está el punto de lanzamiento, está en X sub 0, entonces tendríamos X sub 0 y T sub 0. Y la velocidad horizontal sería V sub 0 coseno de teta. En el eje Y hay aceleración. Entonces aquí tenemos que poner con mucho cuidado esta aceleración que tiene signo negativo. Por otro lado, esto ya lo hemos estudiado nosotros en el tema anterior y decimos velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la aceleración por tiempo. Profe, ¿podría sobreescribir para entender un poquito más esa ecuación que ha puesto y que antes la había desarrollado? Con gusto, Tigres. Esta velocidad sería velocidad final de Y es igual a la velocidad inicial de Y menos la aceleración por el tiempo. Pero sabemos que esta aceleración es la aceleración de la gravedad y siempre está actuando en todos los cuerpos. Entonces pongo la G y listo. Entonces tenemos algo para poder describir los movimientos. Lo que hice con la velocidad se puede hacer con todas las ecuaciones. ¿De acuerdo? Y esto me da pie para decirles que realmente nosotros vemos que la física es la misma. Lo único que cambia en este instante es que el movimiento vertical estamos asumiendo con aceleración y el movimiento horizontal lo estamos asumiendo con velocidad constante y sin aceleración. Entonces ahora estamos uniendo los dos y estamos descubriendo que ese movimiento parabólico puede ser interpretado como un movimiento compuesto. Observaciones. La magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria está dado por la componente horizontal bx al cuadrado y la componente vertical by al cuadrado en el punto donde se desea encontrar la velocidad. La altura máxima está dado por h igual b sub 0 al cuadrado seno cuadrado del ángulo entre 2g. Vamos a ver si me alcanza el tiempo y le deduzco esta o si no la otra, la del alcance máximo. Cualquiera de las dos, ¿ya? Entonces, deduciéndoles alguna de ellas, ustedes pueden atreverse a deducir la siguiente para que vean que realmente no es difícil cuando uno tiene los conceptos claros. Entonces, el tiempo de vuelo es este tiempo de vuelo. Recuerde usted que regresando, vamos a ver. Estaba en el sitio que yo quería, pero ya lo moví, así que tengo que regresar. Ahí, ya está. Tigres, en este gráfico podemos nosotros ver el tiempo que tarda en ir desde donde se disparó, mire mi cursor, hasta la altura máxima que está subiendo, a eso se le llama tiempo de subida. Y desde el punto máximo hasta donde impacte la parte horizontal, como está en bajada, se le llama tiempo de bajada. Y el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, hay simetría, por lo tanto, entonces el tiempo de vuelo, el tiempo que permanece el proyectil hipotéticamente en el aire, es 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada. De cualquiera de las dos formas se puede calcular. Entonces, aquí volviendo a nuestro borrador, hemos dicho que está así, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, el tiempo de subida llegó al máximo y ahora baja, tiempo de bajada. El tiempo de subida
es simétrico, es igual al tiempo de bajada. Y como el tiempo de subida y tiempo de bajada están presentes en el movimiento, en ese escenario, entonces el tiempo de vuelo será el tiempo de subida, perdón, el tiempo de vuelo será igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces puede ser tiempo de subida más tiempo de subida. Y esto me da 2 veces el tiempo de subida. O también podría haber hecho 2 veces el tiempo de bajada. Interesante, ¿no le parece? Y esto simplemente se logra por la lógica que acabamos de desarrollar y que tiene que ver con este movimiento compuesto. Para, antes de pasar al capítulo de circular, permítame desarrollarles algunos ejercicios. Vamos a ver, aquí estamos. Voy a salir de la presentación y voy a poner esto y voy a proyectarlo. Listo. Primera pregunta, pregunta número 1. Un motociclista, un motociclista, un motociclista se desplaza horizontalmente con una rapidez v sub 0 de 20 metros por segundo. Al llegar al borde del risco, tal como muestra la figura, hasta ahora no vemos la figura, entonces tengo que mostrar la figura. Determine su rapidez después de 2 segundos de abandonar. Entonces vamos a ver. Ahí está la figura. Entonces en la figura podemos ver el motociclista y cuando dice llega al borde del risco, entonces es en el punto cero, ¿cierto? Risco es equivalente a decir acantilado, es similar a decir precipicio. Entonces, como es un motociclista acrobático, entonces no le va a pasar nada, así que no tengan miedo, no tengan temor, no tengan tristeza. No le va a pasar nada a este motociclista. Lo único que nos quiere demostrar es cuál es la velocidad a 2 segundos de haber abandonado el risco. Entonces vamos a ver si es que se puede hacer. Uy, no, no quiero. Anterior, no quiero todavía anterior. Entonces vamos a ver cómo le hago acá. A ver si me deja. Es que como le han puesto, le han caracterizado esta transparencia para mostrarla así cortita. Nuevo, guardar. Y ahora casi. Listo. Pero estamos ante los hackers tigres. Entonces, por eso que nosotros podemos hacer ciertas travesuras. Bien, digamos que cuando está en este punto, el verdecito, cuando está en este punto, justo ha pasado un tiempo igual a 2 segundos. Tigres, con toda seguridad, yo sé que ustedes me van a responder. La componente horizontal, esta es la que estoy dibujando que no me sale muy horizontal. A ver, control Z, vamos a ponerla así. La componente horizontal. Esta que estoy dibujando aquí, de rojito. Dígame uno de ustedes, o si no, escríbalo por el chat. Whatever. Dígame
¿qué valor tiene esa componente horizontal? ¿Qué valor tiene esa componente horizontal? A la una. ¿Qué valor tiene esa componente horizontal? A las dos. ¿Qué valor tiene esa componente horizontal a 20. las... ¿Perdón? 20. 20. Gracias, Tigre. Estaba a punto de darme un ataque. Muchísimas gracias. Entonces, el Tigre, muy hábil, dice 20, porque como la velocidad es constante horizontal, entonces esta será igual a con la cual ha salido. Y ahora la componente vertical, esa es la que tenemos que calcular. No conocemos cuál es el valor, pero no significa que no podamos obtenerla. Entonces, esta es la componente vertical. Componente vertical, esta componente vertical le vamos a llamar velocidad final de I. Pregunta de los 500.000 reales. En el punto donde la moto se iba a lanzar al risco, ¿había componente vertical? ¿Existía esta componente vertical? Yo sé que los tigres me van a decir, no, profesor, entonces este era cero. Por lo tanto, la velocidad inicial vertical era igual a cero. Y la velocidad vertical final, V sub Fi, es la que tengo que calcular. Entonces, no es más que el tener esta relación. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Entonces ahora caracterizo. Simplemente esto va a ser movimiento en el eje Y, velocidad final de Y, esto es igual a la velocidad inicial de Y, como está acelerando, sería más la gravedad por el tiempo. Y listo, con eso resolvemos. Pero no quiero resolverla, sino está más bonito presentado en la parte de la transparencia. Entonces nos vamos a la transparencia y seguimos. Entonces nos dice 2 segundos, velocidad final, y ahora el eje X sigue siendo como el tigre ha dicho, Bx, muchas gracias tigre, muchas gracias tigresa, los que levantaron la mano, 20 metros por segundo. Es la horizontal. Y en el eje Y, la vertical es V sub 0 menos la gravedad por el tiempo. Ya está, muy bien. Entonces ahora sí, de acuerdo. Porque quizás ustedes me digan, profesor, usted ha puesto sin signo, pero no me importa porque viene la interpretación. Entonces, la interpretación, yo sé aquí, la interpretación, usted debe saber que la aceleración es negativa. Entonces al final sale un número negativo. Pero yo quería sorprenderlos porque realmente, si yo dibujo esta velocidad hacia abajo, por naturaleza tiene que ser negativa. ¿De acuerdo? Entonces no le doy más vuelta y sabemos que esto ustedes lo han entendido, por eso que entonces se pone menos g y por la dirección en que está apuntando la magnitud de la aceleración y multiplicamos. Entonces ahora simplemente sacamos el valor. Entonces, para calcular la rapidez, en cualquier punto es bx al cuadrado más by al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Y esto es igual a 20 raíz de 2 metros por segundo. Tigres, tigresas, ¿qué dicen? ¿Todo normal? Carita feliz. Muy bien, Tigres. Perfecto. Qué alegría me da. Carita feliz para todos. Carita feliz para todos. Gracias, Tigres, por tener esa paciencia. Muy bien, seguimos. Segundo problema. Se dispara un proyectil con una rapidez v sub 0 en forma horizontal desde una altura de 20 metros. Si a 10 metros del punto de lanzamiento hay una cavidad de 15 metros de largo,
tal como muestra la figura, tengo que mostrarle la figura, determine la rapidez de lanzamiento si el proyectil cae al extremo derecho de la cavidad del punto A. Entonces aquí está el gráfico. Vemos que hay un proyectil que está saliendo con una velocidad inicial v sub 0. Algo que no se me debe de pasar de largo. Con sus ojitos, visualicen esta trayectoria punteada. ¿De acuerdo? Una vez más, toc, 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 punteada. Ya. Mantengan esa trayectoria en la memoria. Y ahora, en este movimiento sobre la horizontal, ¿qué le parece si hago esto? Si parto el movimiento en dos, al igual que lo hice con la moto, el estudio me refiero. Entonces, con la moto, control B, mire, este movimiento se dice que está bajo la horizontal, igual que la moto, mientras que cuando está por encima, se dice sobre la horizontal. Ya es una información adicional. Entonces vemos, esto está entonces bajo la horizontal. Listo, perfecto, muy bien. Ahora caractericemos. Entonces tenemos un movimiento sobre el eje vertical, que es I sub 0, más B sub 0 por T, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Profe, pero esta vez, ¿por qué no han puesto el signo? Ya, piano, piano, se va notando. Les voy a explicar, pero tengan paciencia. Porque también sale, sí, solo si usted le pone positivo, pero tienen que manejar muy bien los conceptos. Entonces tenemos el punto donde se dibujan y se cruzan las flechas azules, ese es el origen. Y donde tenemos el I sub 0 es 20. Y donde llega el I es igual a 0. Entonces tenemos caracterizado nuestro movimiento, donde usted puede ver I sub 0, I es 0, punto de origen, donde está dando vuelta mi cursor. Voy a poner mi láser. Ah, no, acá no tengo láser, ¿no? Ya me cansó. Entonces vamos a ver un ratito. Fin de la presentación. Ejercicios, entonces animaciones, vista, donde dice presentación, presentación. Entonces presentación, examinar forma individual, no, realizar orador de pantalla completa, listo. Ok. Entonces ahora sí, ahí está. Entonces ahora sí me puede salir opciones, ahí está. Listo. Entonces este es el motociclista y este es de acá. Entonces estábamos comentando y ahora sí puedo usar el puntero láser. Entonces tenemos que el I sub 0 es 0 porque estamos en el sistema de coordenadas, ¿cierto? Hemos visto conveniente que el sistema coordenado esté en este lugar. No significa que no lo pueda poner acá arriba. Es decir, podría haber puesto mi sistema coordenado cartesiano aquí arriba, ¿de acuerdo? Y el resultado también sería igual, tigres. No hay ninguna variación. Más bien, si ustedes me preguntan y me dicen entonces, ¿en qué redunda o qué ofrece el poner el punto de origen aquí abajo o arriba? El cálculo. Facilita el cálculo. Entonces, para ponerlo en el 0, la parte de arriba es positiva, 20. Y la gravedad está haciendo hacia abajo, negativo. El B sub 0 salió con 0, no importa el signo, salió con 0. Y la horizontal, que es apuntado hacia la derecha, también es positiva. Entonces, no hay nada más que eso. ¿De acuerdo? Ya. Cambiando entonces las variables por los valores, tenemos 0, 20, ¿ven? Y sub 0, 0, ¿ven? Y un medio de g por t al cuadrado.
De esta manera obtengo los 2 segundos. Entonces, para que ocurra ese tiempo de bajada de 20 metros, ¿en qué tiempo lo va a hacer? En 2 segundos. Recapitulo la pregunta. Lo que me piden es calcular este V sub 0 para que llegue justo al punto A. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, gracias a que tengo la altura como valor, con esta altura voy a calcular el tiempo. Y con ese tiempo voy a ver que este espacio de 25 metros debe de cubrirse con la velocidad constante, debe de cubrirse en los 2 segundos. Entonces, ¿con qué velocidad debo de ir para que con 2 segundos se haga los 25 metros? Entonces, eso se representa analizando el eje X. X final, entonces aquí B sub X no se sabe cuál es el valor. X sub 0, que es el punto de inicio, también es 0. Para t igual a 2, entonces simplemente reemplaza X, que es la posición final, es la suma de 10 más 15. 10 más 15, 25. Entonces tenemos 25, ese es tu X final, en otras palabras. Reemplazando los datos, 25 va aquí, donde está dando vuelta mi cursor, X sub 0 es 0, la velocidad no la conozco, el tiempo que debe de pasar es 2 segundos, simplifico y veo que V sub 0x es igual a 12.5 metros por segundo. Y esa es la velocidad. Esta es la velocidad. Entonces la velocidad, o la rapidez, perdón, porque está pidiendo módulo, la rapidez del lanzamiento del proyectil V sub 0 debe ser 12.5 metros por segundo. Tigres y tigresas, ¿estamos bien? ¿Todo bien? Perfecto. Carita feliz. Seguimos. Entonces la siguiente dice, en la figura se muestra el lanzamiento de un proyectil con una rapidez V sub 0 de 50 metros por segundo, con un ángulo de elevación de 53 grados sobre el horizontal. Ya saben cuándo es sobre el horizontal y cuándo es bajo el horizontal. Sobre el horizontal. Determine la rapidez del proyectil en el instante que impacta contra la pared. Esto significa que aquí va a impactar, ¿cierto? Aquí va a impactar. Entonces lo que me piden es cuánto vale la velocidad en este punto. Trabajamos entonces en eso. Y decimos lo siguiente. El eje X es el eje del movimiento con velocidad constante. Y ese es MRU. Entonces se caracteriza por poner su posición final igual a la posición inicial más la velocidad horizontal por el tiempo. Como tengo el valor de B sub 0 por coseno de 53, me da esto 30 metros por segundo. ¿Dónde está mi cursor? Acá está. Entonces vemos, este X sub 0 es 0, B sub 0 X, o sea, la componente de la velocidad en la dirección del eje X es 50 por coseno de 53. Coseno de 53 es 3 quintos. 3 quintos por 5 sería entonces 30 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene horizontalmente. Esta velocidad, o para tener esta velocidad y hacer este tiempo, que son los 210 metros, quiero saber en qué tiempo lo hace. Y eso me sale que es igual a 7 segundos. Entonces, 7 segundos le toma al proyectil subir a la máxima altura y en el punto donde está bajando, digamos que si subió
y el punto máximo donde está mi cursor es 5 segundos, digamos 5 segundos, ya tiene 2 segundos para poner y ver con qué velocidad llego al impacto, con qué rapidez llego al impacto. Eje Y. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos G. Entonces reemplazo los datos. Seno 50, seno de 53, eso es 40 metros por segundo. 50, seno de 53, 4 quintos, abajo 5, arriba 1, 0. Y el seno de 53 lo he puesto, ¿cierto? 4 quintos. Entonces aquí me queda quinta 1, 0, 10. 10 por 5, por 4, perdón, por 4 sería 40. Lo hemos hecho, ¿no? A ver, por si acaso, como los noto calladitos, entonces me da pena cuando están así, entonces sería 50, seno de 53, 4 quintos. Quinta 1, quinta 1, 0. 10 por 4, 40. Ahí está, lo 40. Para t igual a 7 segundos, entonces ahora simplemente le pongo el valor de la aceleración por los 7 segundos y tenemos el b final, que es menos 30. Para calcular la rapidez, sabemos que es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Entonces al final es 30 raíz de 2. Tigres, jovencitos, jovencitas, ladies and gentlemen, this is one question. En mi inglés, taca taca. Are you ¿cómo se dice? Listening han escuchado, pero ¿cómo se dice comprender? Han comprendido. No, no. Are you no? Si me dicen yes, le subo un punto en el examen. Ya, seguimos. Vamos, pregunta 4. Muy bien. Pregunta 4. Una persona situada a una distancia de 3 metros de la pared, de una pared vertical patea una pelota con una rapidez de 10 metros por segundo y un ángulo de 45 grados sobre el horizontal. ¿A qué altura sobre el suelo chocará la pelota? Es idéntico al problema anterior, ¿no? Es idéntico. Pero digamos que la forma de solucionarlo se puede aplicar ahora algo distinto, algo para que ustedes piensen un poquito más. Es decir, ¿cierto? Tenemos velocidad horizontal X, tenemos las ecuaciones de movimiento, sabemos que es 10 metros por segundo por coseno de 45, coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, o si quiere 1 sobre raíz de 2, entonces sería que la velocidad en X es, si pone así, a ver, esto sería raíz de 2 sobre 2, multiplicado por 10, mitad 1, mitad 5. 5 raíz de 2 es lo que ha salido. Ahora, ¿cómo llega a la pared de 3 metros? O sea, 3 metros. O sea, para sacar el tiempo. Entonces sabemos que x final es igual al x inicial más la velocidad por el tiempo. La posición final, 3 metros. Ojito al guía, 3 metros. X sub 0, 0 porque parte del origen. Ojito al guía. La velocidad
En X es 5 raíz de 2. La acabamos de calcular. Está acá donde está dando vueltas mi cursor. Por el tiempo. Luego el tiempo es igual a 3 entre 5 raíz de 2. Ahora, analizando el Y. Analizando el Y, tengo B sub 0 Y, ¿no? De las ecuaciones. Entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar. Y B sub 0 Y vertical es 10 seno de 45. Esto es esto. El I es 0. Y el X también es 0. Entonces al final, no, perdón. Y es 35, ¿no? Este Y es 35, lo que dice. ¿O qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando, tigres? ¿Qué estoy haciendo? Un error, por favor, corríjame, socorro. Entonces, aquí sería I sub 0 si es 0, porque parte de 0. Pero el I es una distancia que no conozco y es la que tengo que hallar, pues porque eso es lo que me pide. Cálculo, entonces, considerando el tiempo que ha pasado, que ha transcurrido, ese tiempo es 3 hasta el punto donde está chocando en el eje horizontal. Esto es 3 entre 5 raíz de 2. Entonces, esa altura es igual a la velocidad inicial vertical por el tiempo, y ya lo hemos determinado, menos un medio de la aceleración que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado, que es 3 raíz de 5 más raíz de 2 al cuadrado. Esto al cuadrado. Simplificando, qué bonito, mire, como este raíz de 2 al cuadrado, esto al cuadrado es 2, 2 por... Me lo ha puesto difícil. Ya no importa, entonces sería 5 por 5. Un 5, ¿no? Esto se convierte en 2. No, no, no me retracto, ¿ah? Esto se convierte en 2. 2. Y agarro de los dos 5 un 5, o sea, solamente uno. Este 5 solamente uno. 2 por 5, 10. Ya. Y me queda todavía un 5, sí, un 5 me queda un 5, y ese lo multiplico por 2, sería 10. 3 al cuadrado sería 9. 9 entre 10. 9 entre 10, 0.9. Entonces todo esto es 0.9. Signo negativo. Ahora lo que está acá. Lo que está acá, este se va con este y me queda 3. Entonces, 3 menos 0.9, 2.10. Albricias, albricias, aleluya, aleluya. Cada uno baila con la suya. Salió el problema. Entonces, tigres, debemos estar contentos porque nos están saliendo los ejercicios. Problema 5. Ya, el problema 5 ya es velocidad angular. Entonces aquí vamos a reforzar la parte que corresponde a movimiento circular.
plagiado. Ya. El movimiento circular, como tengo muchas cosas abiertas, voy a comenzar a cerrar algunas, ¿ya? A ver. Este, voy a ponerle fin. Esto va a quedar así. Este también voy a ponerle fin. Si lo necesito, lo llamo. Ahora no. Entonces ahora sí debe estar un poquito más rápido. Ya. Entonces el movimiento circular, vamos a ayudarnos de este FET. Ya lo vimos anteriormente, cuando hicimos, creo, de composición de vectores. Entonces tenemos esa esferita amarilla que está unida en un punto, y si nosotros solamente vemos la pelotita amarilla, vamos a ver que estos dos movimientos tienen muy parecido. Entonces voy a bajar la luz. Con esto lo que quiero decirles es que si nosotros solamente observamos la esferita está siguiendo un movimiento circular. ¿Puedo aumentar la rapidez? Pero si ratito aquí, con esta aumento la rapidez. Y aumento, y aumento, y aumento, y aumento. Entonces, obviamente, disminuyo. Entonces hay una variación de ese movimiento circular. Con esto en mente, vamos a ir ahora a la transparencia. En este movimiento circular ya está asociado al cambio de posición de este auto que ha entrado a una pista que es circular. Y es para hacerlo un poquito más coloquial, más fácil de asimilar, porque estamos viendo un producto final, ¿cierto? Menos abstracto. Entonces, pero no quita que sea, digamos, igual de importante explicar con respecto al otro punto que eran partículas simplemente que se movían. Entonces tenemos posición inicial, un ángulo, posición inicial, y después otra posición final cuando determina la posición de la esfera. Luego, entonces, la variación del ángulo será igual a delta de teta. En este movimiento circular, lo vamos a hacer un poquito rápido, puesto que es simplemente una comparación. Yo sé que ustedes con sus 5 sentidos tienen lo siguiente. El desplazamiento, miren tigres, el desplazamiento delta de teta es este desplazamiento de acá. Este desplazamiento surge de haberse puesto este auto en dos posiciones. Posición inicial, teta sub 0. Posición final, teta sub f. La diferencia de teta sub f menos teta sub 0, esto me da delta de t. Y los ángulos están medidos en radianes. Entonces, de repente usted me dice, profesor, ¿y qué es radián? Nunca he entendido qué es radián. Entonces, vamos a hacer algo rapidito aquí. Súper rápido. Estoy dibujando a propósito un círculo pequeñito. Bueno, he querido hacer un círculo pequeñito, ¿ya? Un círculo pequeñito. Entonces ahora, agarro y
Otra vez voy a dibujar un círculo pequeñito. Ahí está. Ahora sí salió mejor. Y voy a trazar el sistema de coordenadas. Tigres, este es el radio. Discúlpenme si está chiquito, pero ese es el radio. ¿De acuerdo? Si saco ese radio como si fuese un sticker y lo doblo haciendo que coincida con la circunferencia, el ángulo que forma, ese ángulo se llama radián. Entonces el radián es el ángulo que subtiende un radio. Ahora voy a hacer un círculo un poco más grande. Este círculo que es un poco más grande, nuevamente voy a tender el radio. Discúlpenme. Entonces tengo el radio aquí. Esto es radio. Lo saco como si fuese un sticker el radio. Este es el radio. Y ahora lo voy doblando al radio, de tal manera que describa el movimiento o siga la curvatura de esta esfera, de esta parte curvilínea. Este ángulo que subtiende es ese radián. Profesor, me estoy dando cuenta. No importa el tamaño del círculo, porque el ángulo es idéntico. Esto es un ángulo que se llama radián, y aquí también está lo mismo este ángulo, que es el radián, y tienen la misma cantidad. Entonces, en el futuro emplearemos el término radián para indicar ángulos, en lugar de repente de usar sexagesimales. Porque los sexagesimales están unidos y es necesario tener un transportador, mientras que un radián solamente con la medida del radio yo tengo la cantidad de grados. Entonces puedo decir cuántos radianes ha dado. Y recuerde usted que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi r, o también se puede entender como 2pi radianes. Y también recuerda next. Recuerde que este 2pi es 6, porque 2. Ay, carajo. Mientras más apurado estoy, peor. Ya. Este es 2 por 3.141516. Para hacerlo corto, lo que me importa sería entonces 6. Esto es radianes. Entonces, la longitud de la circunferencia es 6 veces, en promedio, digamos 6, haciendo un valor próximo, sin decimales, son 6 veces los radianes. O sea, 6 radianes. Listo. Seguimos. Entonces, la posición, o sea, aquí nos está diciendo que la posición angular inicial y la posición angular después de un tiempo t, la diferencia de esos dos es delta de teta. Y si dividimos o vemos que ese delta de teta lo multiplicamos por el radio, es el sector S el que está descrito. Entonces, ustedes están viendo en el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos delta de S es igual a R por delta de T. Si no me entienden esta parte, recuerde usted lo siguiente. Este delta de S es el sector de esa circunferencia, es una parte de la circunferencia. El total, ya no el sector, el total sería 2pi r, o sea, la vuelta completa, donde, fíjese, esto es igual a r por delta de teta. Entonces, haciendo semejanzas, esto es r, luego este delta de teta es igual a 2pi. Entonces, lo que quiero decirles, tigres, que realmente desde aquí puedo irme a este otro lado, donde ya no hago el recorrido de 2 veces pi, sino simplemente un ángulo pequeñito cualquiera. Y donde al hacer eso, se genera entonces un sector simplemente, y la parte del sector se puede expresar como el radio por el
por el ángulo que está tendiendo, pero el ángulo tiene que ser en radianes. 1. Y 2, los ángulos para que esto sea así, tienen que ser muy, muy pequeñitos, pero ocurre. Entonces, S, delta de S, el sector, es igual a radio por delta de T, o delta del ángulo. El resto ya ustedes lo han visto y por eso les digo que es el mismo abrigo. El mismo abrigo. Entonces tenemos que la velocidad angular es el cambio de posición angular en el tiempo. Posición angular final menos posición angular inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ese cociente se le llama velocidad angular y es un vector. Recuerda, es un vector. Y sus unidades son radianes por segundo. El periodo es el tiempo que se tarde en hacer una oscilación. Entonces nos vamos a ir aquí a la simulación, ¿cómo estamos con el tiempo? Ahí estamos. A ver, ¿dónde están estas simulaciones? Si no lo tenemos acá, es que a veces yo busco en los dos, en los dos escenarios, SFET, este es Vasca. Vamos a parar esto y vamos a ver el péndulo. Estamos sabiendo periodo. Este es el péndulo. Vamos a comenzar con las oscilaciones para hacerlo más rápido. Ya. Tigres, mire, esta esferita está haciendo un recorrido a través de ese movimiento, ¿de acuerdo? Cuando el movimiento es de ir y regresar, ese ir y regresar y ponerse en la posición inicial, eso es una oscilación. Y esa oscilación la hace en un tiempo. Pero como es una oscilación y le tomo el tiempo de esa oscilación, a ese tiempo en que le tarda ir al máximo y regresar, a eso se le llama periodo de cualquier oscilación, cualquiera, whatever. En nuestro caso, como es un movimiento circular, o sea, es un movimiento que se repite una y otra vez, entonces tiene, por lo tanto, entonces un periodo. Y aquí dice, el periodo del movimiento circular se define como el intervalo de tiempo en que la partícula realiza una vuelta. Y la inversa del periodo, la frecuencia. Y la frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo, por intervalo de tiempo. Entonces, realmente hay esta relación. Frecuencia es igual a 1 sobre t. O al revés, t es igual a 1 sobre f. Entonces, el periodo, repito, para que se les quede, es el tiempo en que tarda en realizarse una oscilación o un ir y venir. Ese es el tiempo, el periodo. Y la frecuencia es cuántas de esas oscilaciones podría ser en un segundo. Entonces, una vez que hemos descubierto este movimiento circular uniforme con velocidad angular constante, haciendo las analogías con el movimiento rectilíneo, si antes dijimos que la velocidad lineal era constante, entonces acá también la velocidad angular es constante. Y si existe velocidad angular constante, también debe de haber algo referido al movimiento circular uniformemente variado, donde la aceleración sea constante. Entonces aquí la velocidad es constante. Movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante. Este cociente de 2pi entre el periodo, esto es constante. Entonces la rapidez angular es constante. Y su ecuación de movimiento sería dado por esto, donde recuerde que esto puede ser x final es igual al x inicial más velocidad angular por el tiempo, donde estoy poniendo que este sea igual a cero. En las gráficas voy a pasar rápido, ¿ya?
por el tema que esto ya lo hemos hecho con la velocidad lineal. Entonces, se repite lo mismo y ustedes se me van a aburrir. Lo único que hay que hacer es visualizar el movimiento como un movimiento circular, pero al final, Tigres, es el movimiento per se contrastado contra el tiempo. Entonces, eso lo único que cambia ahora es que tenemos un ángulo inicial y un ángulo final. Tenemos una velocidad angular constante. Antes teníamos una velocidad constante. Y aquí teníamos posición inicial y posición final. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hemos hecho es cambiar ángulo por X y velocidad angular por la velocidad sub cero y la aceleración angular por la aceleración A que tendríamos. Es ahora la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Cuando describimos un movimiento circular, existe esta velocidad que en módulo puede ser igual. Entonces, en módulo es igual, pero está moviéndose y por lo tanto cambiando la dirección. Entonces, existe una aceleración del solo hecho de que haya una variación de dirección. Sin embargo, el módulo, el módulo es constante, por eso que está encerrado ahí en la parte de abajo, en ese rectangulito, donde le dice que esos 2pi radianes, 2pi veces el radio entre el periodo, eso debe ser constante. Es la velocidad angular constante, que obviamente está relacionado con la velocidad lineal constante. De esta relación, que les paso a explicar cómo sale la anterior, esta de acá. A ver, ¿dónde está mi cursor? Aquí. Entonces, sector es igual al ángulo por el radio. Si a esta ecuación la divido entre el tiempo, tengo sector, que es distancia entre tiempo, es igual al ángulo entre tiempo, que es la razón de la velocidad angular, por el radio. Entonces ahora, reescribiendo, esto sería B igual a omega por R. Y eso, Tigres, está acá arriba. Entonces no son difíciles, sino simplemente es una interpretación que se le debe dar. Y la aceleración es el cambio de la velocidad angular, en el tiempo. Entonces sería velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, o delta de la velocidad angular entre delta de tiempo. Las unidades, radianes por centímetro de segundos al cuadrado. Esa aceleración es constante. Es igual, por eso le digo que lo paso rápido, no por el afán de terminar, sino realmente lo que deseo es no atosigarlos, porque es lo mismo. Tigres es idéntico a que cuando hablamos movimiento rectilíneo uniforme. Lo único que estamos cambiando es el nombre, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Estamos hablando en esta transparencia de una aceleración constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, hablábamos de una velocidad, de una aceleración debido a una velocidad rectilínea. Aquí es curvilínea. Entonces, por eso le digo que no es más que lo anterior. Y lo que me dice en esta observación es que puede incrementarse la velocidad tangencial B1, B2, B3 como ejemplo. Entonces tendríamos una aceleración. Y esa aceleración ya nos provee entonces una aceleración constante, así lo vamos a estudiar, del movimiento circular uniformemente variado. Y en el movimiento, para que usted vea que hay bastante semejanza, yo voy a poner ahí al costado los valores, ¿ya? Entonces sería X final igual al X inicial más la aceleración por sí, por el tiempo. Espérese un ratito. Aquí estoy metiendo la pata enormemente, discúlpame. Ahora sí, ya. Posición, pluma, listo.
pluma. Bien, ahora sí. Entonces, esto sería velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ve la correspondencia? Y aquí sería posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. No los aburro, tigres, pero fíjese que es lo mismo. Esto es idem al otro. Lo único que se ha cambiado son las variables, pero el movimiento se entiende que tiene las mismas características. Y por último, esto sería velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. O por el X, si quiere. Entonces sería para que no tenga mucha distorsión. Seguimos. Entonces ahora pasamos a la siguiente, el gráfico. Lo voy a pasar súper rápido porque ya esto lo hemos visto en velocidad lineal. Tenemos lo mismo, los mismos gráficos, ¿de acuerdo? Las mismas pendientes. Ahora tenemos con velocidad angular. También lo mismo. Lo mismo que anterior, que el área me daba el espacio, en este caso el ángulo, ¿de acuerdo? En el caso anterior, el área me daba el espacio recorrido, ahora me da el ángulo. Aquí también el espacio recorrido me daba cuando era velocidad lineal, ahora me da el ángulo. Y con esto entonces ya podemos nosotros, tenemos material para poder resolver los ejercicios del movimiento circular. Con esto aterrizamos en la aceleración centrípeta, donde tenemos una aceleración tangencial, centrípeta se dirige al centro, y esta aceleración, que es la aceleración resultante de la suma adecuada, porque es un triángulo de aceleraciones, donde vemos que obedece de todas maneras a Pitágoras. Entonces el A es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Entonces esas son las relaciones entre las aceleraciones. Aceleración centrípeta, aceleración tangencial. Y aquí está puesto al final. Entonces, la aceleración centrípeta se puede entender a través de la velocidad tangencial al cuadrado entre r, y la aceleración centrípeta también se puede entender como la velocidad angular por r. Y la aceleración tangencial es la aceleración angular por el r. Entonces, son relaciones que las vamos a ir estudiando una por una. Entonces, nos vamos ahora sí a los ejercicios. Listo. Entonces, dice, un ciclista conduce una bicicleta con una rueda de 50 centímetros de radio. Se recorren 300 metros en línea recta y a rapidez constante. Determine el número de vueltas que realiza la rueda en dicho recorrido. Entonces, es como si usted quisiera saber el número de vueltas que ha dado esta rueda. Entonces, marquemos un punto. Con este comenzamos. Donde usted está viendo el puntito, ahí comenzamos. Entonces, la rueda comienza a girar, comienza a avanzar. El punto está por acá, el punto está por acá, pero sigue avanzando, ¿no? El punto está por acá, sigue avanzando, el punto está por acá, hasta que otra vez baja. Entonces, el conjunto de puntos sería algo así. Avanza, sería algo así. Aquí, este llegaría al punto, después este punto, y así. ¿De acuerdo? Ahora, esto no es difícil, porque yo sé que la longitud de la circunferencia de la bicicleta es igual a 2pi por r. Esta es la longitud. Entonces, si quisiera saber cuántas vueltas va a dar, lo que tendría que ver es cuántas veces está contenido
esta cantidad en 300 metros. O lo que es lo mismo decir 300 metros dividido entre la longitud de la circunferencia. Esto me daría el número de vueltas, ¿no? ¿Cuántas veces está contenido esa longitud de la circunferencia? Pero el enfoque y aquí estaría resuelto, ¿ah? Tigres, en esta forma ya estaría resuelto. ¿Lo probamos? De repente así sería, ¿no? Rapidito porque este es borrador. 300 metros, esto es igual a 2pi por el radio, que es 0,5 metros. Entonces, metros con metros se van, me queda dimensional. Me dice que este pi lo considere como próximo a 3. Entonces sería 2 por 0,5, me sale 1. 1 por 3 es 3. 3 abajo, 300 entre 3, esto me da 100. Entonces sería 100 vueltas. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que sale y lo vamos a explicar de otra forma. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan ahora de manera física. Entonces tenemos que el número de vueltas es el ángulo que se describe por la rueda, es el ángulo que está cambiando entre 2pi, que es una vuelta completa. Recuerde que estamos en radianes, entonces sería 2pi radianes, ¿no? Entonces ahora el teta es la velocidad angular, siendo teta la velocidad angular por el tiempo. Entonces el número de vueltas va a ser la velocidad angular por el tiempo, que es el ángulo entre 2pi. Y finalmente, la velocidad lineal en relación con la velocidad angular se cumple con esta forma, y tenemos que entonces la velocidad angular es v entre r. Esto lo reemplazamos acá donde está dando vueltas mi cursor. Ya no ponemos la velocidad angular, sino ponemos la velocidad lineal. Entonces esto se convierte en velocidad por tiempo, que es la distancia recorrida, que es 300 metros, entre 2pi radianes, o 2pi r. Y esto me da 100 vueltas. Entonces, como ve, Tigres, realmente usted puede responder y resolver el ejercicio no solamente utilizando la física, sino también la geometría, pero lo importante es que conozca los conceptos fundamentales. Un bloque sujeto a un extremo de una cuerda ideal de longitud 10 metros entre pi al cuadrado gira en una trayectoria circular con velocidad angular constante. Si el bloque realiza 30 revoluciones en 60 segundos, determina el periodo de la magnitud y la aceleración. Recordando, esto se los digo a ustedes, recordar que la frecuencia es la inversa del periodo, o que el periodo es la inversa de la frecuencia. Son cantidades inversamente proporcionales, ¿no? Entonces ahora me dice que hay 30 revoluciones por minuto. Entonces eso corresponde a los RPM. Entonces eso es necesario aclarar. RPM son revoluciones o vueltas, revoluciones o vueltas. Vueltas por minuto. En un minuto, las vueltas que está dando. Entonces, esas son las revoluciones. Para nuestro caso, son 30 revoluciones por minuto. Pero en el ejercicio ponen 60 segundos, que es un minuto, obviamente. Entonces, la frecuencia sería 30 vueltas en el tiempo. Eso me da un medio, y eso me da, o sea, de segundos, y sabemos que segundos a la menos 1 es hercios, y la inversa del periodo es la frecuencia, y la inversa de la frecuencia es el periodo, entonces el periodo va a ser 2 segundos. Ahora, para determinar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado por r. Donde esa velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Profe, ¿podría aclarar esto? Por supuesto, mire. Yo sé que la velocidad es igual al ángulo que describe, que en este caso es una vuelta, como estamos hablando de vueltas y revoluciones,
Y esto lo va a hacer en un tiempo característico que se llama periodo. Ya. Ahora, si la inversa del periodo es igual a la frecuencia, entonces lo único que hago es reemplazar. Entonces tendría que la velocidad angular es igual a 2pi por 1 entre t. Y esto es igual entonces a 2pi por la frecuencia. Y es lo que tenemos acá. Como tenemos la frecuencia, entonces por eso que se ha convertido, se ha ayudado para que pueda hacer el cálculo. Entonces sería eso al cuadrado, 4pi al cuadrado por 0.5 al cuadrado, multiplicado por 10 entre pi cuadrado, porque así dice que es el radio, se van los pi cuadrados, multiplicamos 0.25 por 4 es 1, 1 por 10 sale 10 metros por segundo al cuadrado. Pregunta 7. Pregunta 7. Cuando se enciende un ventilador, sus aspas giran con aceleración angular constante. Pregunta, si dice aceleración angular constante, ¿estamos en movimiento circular uniformemente variado o movimiento circular uniforme? Es decir, ¿estamos en MCU o estamos en MCVV? MSVV. Perfecto, Tigre, muchísimas gracias. Entonces, y por eso que cumple que la aceleración dice que es constante. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, y determine el tiempo transcurrido para que sus aspas giren a 600 revoluciones por minuto. Entonces, ha comenzado desde cero, que no giraba, entonces velocidad angular igual a cero, inicial es cero, y la velocidad final que me piden que debe de cumplir equivale, no voy a poner igualdad porque todavía tengo que hacer la conversión, equivale esta, cursor, acá está, esta velocidad final, que es la que tengo que llevar, equivale a estos 600 revoluciones por minuto, revoluciones por minuto. Esto es igual a 600 vueltas, el minuto tiene 60 segundos por segundo. 60 veces 1, 60 veces 1, 0. Entonces equivale a 10 vueltas por segundo. Sería 10 vueltas por segundo. Y como esto es realmente, recuerde Tigresa, no he puesto igualdad acá, sino es algo que tengo que entender. Entonces 2pi. Realmente esto es la frecuencia. Ahora sí, sabemos que la velocidad angular final es igual a 2pi, como les había demostrado, por la frecuencia. Entonces, esto es igual a 2pi por 10, y es la velocidad final. No me rompo el alma tratando de hacer la multiplicación todavía porque lo que me está pidiendo es el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo aborda esa parte. Tenemos el ventilador. Sabemos que debemos de llegar a esa frecuencia angular o a esa velocidad angular. Tenemos que llegar. Y esto es igual a 20 pi radianes por segundo, que es la velocidad final a la cual tengo que llegar. Entonces, planteo mi ecuación diciendo que la velocidad final a la que, aquí donde está dando vuelta mi cursor, voy a poner el láser. Entonces, esta velocidad es la velocidad final, esta es la velocidad inicial, que es 0,
Y esta es la aceleración que me están dando. Entonces, v sub 0, 0. La aceleración 4pi radianes por segundo al cuadrado, que es lo que me están dando. Aquí está. Y la velocidad que acabo de determinar, que es 20 pi radianes. Simplemente reemplazo. Y tendríamos el tiempo. El tiempo dice que es 5 segundos. Con el tiempo, entonces, ahora debo de saber cuál es la velocidad angular final. O dicho de otra manera, de repente, discúlpenme, me he expresado diferente. En 5 segundos, entonces cumple con el hecho de haber llegado a esta velocidad final, con esta aceleración. Entonces, en 5 segundos llega a ese punto. Pregunta 8. Un ciclista empieza su movimiento sobre una pista recta desde el reposo. La figura muestra la gráfica de la aceleración alfa versus tiempo de las llantas de la bicicleta. Si el radio de las llantas es 40 centímetros, determine la distancia recorrida por el ciclista entre los tiempos T0 y T20. Entonces acá tenemos básicamente, si observamos, dos escenarios, tigres. Estos dos escenarios deben de ser entendidos de esta manera. El primer escenario, entre 0 y 10 segundos, existe una aceleración, y esa aceleración es constante durante todo el tiempo. No solamente es por ser este movimiento con aceleración constante, sino tiene un inicio y tiene un final. Entonces, esta aceleración de 0.5 va a hacer que la velocidad inicial, que es igual a 0, vaya incrementando su valor hasta llegar a una velocidad final que va a ser la que está por acá. No conozco porque este gráfico no nos dice qué velocidad, pero sí nos dice cómo se comporta la aceleración. Una vez que pasaron los 10 segundos, entonces se comienza a acelerar con aceleración cero. Aceleración cero no significa que la velocidad sea cero, sino la aceleración, ya no acelera el cuerpo. Entonces, en el contexto de este análisis, podemos plantear entonces lo siguiente. Ya, hubo un poquito de silencio porque yo quería que ustedes lo planteen. Entonces, en la parte de la solución, tenemos que, analizando el gráfico, en el escenario inicial, movimiento circular uniformemente variado, va de 0 hasta 10 segundos. En ese tiempo recorrido, entonces, un ángulo. Este ángulo realmente multiplicado por una cantidad se va a convertir en una longitud, pero por ahora lo que me importa es que es un ángulo. Entonces tengo velocidad inicial, que es igual a 0 porque parte del reposo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, donde esta aceleración, según el gráfico, es 0.5 radianes por segundo. Este movimiento, este escenario, lo está realizando en 10 segundos, con aceleración constante. Una vez que logró una velocidad final hasta ese punto, después la aceleración va a ser cero, pero se va a mover, sino que con velocidad constante. Entonces, analicemos. Está simplemente reemplazando en la ecuación anterior
y tenemos que el primer delta de t es 25 radianes. Ese es el ángulo que ha recorrido. Ahora, calculando la rapidez para el siguiente, ¿no? Para el siguiente escenario. Entonces, como es en 10 segundos, que es el tiempo que hay de 10 hasta 10, hay 10 segundos, y esta es la velocidad que ha salido, ¿no? O sea, la velocidad final comenzó con una velocidad inicial igual a 0. Su velocidad final no la sé, así que la tengo que calcular, pero tengo la aceleración y sé que en ese intervalo de tiempo va a ir aumentando la velocidad angular y ha aumentado hasta el valor al valor tal que la velocidad final es 5 radianes por segundo. Con eso, entonces, ahora ya yo voy a mi movimiento circular uniforme, entre 10 y 20 segundos. Nuevamente, el ángulo que va a describir es la velocidad angular final, la que acabo de hallar hace breve, por el tiempo transcurrido, que también son 10 segundos. Sería 5 por 10, 50 radianes por segundo. Luego, entonces, calculando que el sector delta ds es igual al delta dt más r, o multiplicado, perdón, por r, entonces aquí tenemos la variación. El sector, la longitud recorrida, va a ser el ángulo θ, que va a ser 25 más 50, eso da 75, eso acá. El radio lo conocemos de 0.4. Si te conocía ya, entonces ahora tenemos el sector recorrido, que es la suma del ángulo inicial, 25, más 50, multiplicado por 4, porque ese es el radio de la bicicleta. Significa, Tigres, que linealmente esa bicicleta ha recorrido 30 metros. O sea, ese ángulo 25 radianes más 50 radianes, al final multiplicado por el radio de la bicicleta, lo que hace es un recorrido, un segmento de recorrido de 30 metros. Y aquí tenemos entonces los problemas, las claves de los problemas propuestos. 1, D de dedo. 2, E de elefante. 3, B de bueno. 4, B de bueno. 5, D de dedo. 6, C de casa. Y 7, B de bueno. Dejando de compartir, ha sido un día gratificante. Muchas gracias, Tigre, muchas gracias. Realmente es importante comunicarles que los movimientos pueden ser resueltos de cualquier forma, no solamente la única que se les ha brindado aquí, sino también existen otras formas. Pero la exploración de esas otras formas es a través de su búsqueda. Entonces recuerde que el 23% del conocimiento se le puede brindar en una clase, 23%. El 77% lo tiene que hacer usted. Y no porque uno quiera hacerlo, sino que así es la naturaleza. Y eso es parte de nuestra futura formación. A ustedes, un fuerte abrazo
Cuídense bastante. Ya nos falta de repente algunos minutos más o menos para poder despedirnos. Es un gusto para mí tenerlos en estas reuniones. Realmente tengo que correr en algunos aspectos. Me gustaría darles mucho más conceptos, jugar más cosas, hacer más énfasis en algunos puntos, pero tenemos que hacer un trade-off, así nuevamente en mi inglés taca-taca. Trade-off significa un compromiso, el compromiso del tiempo. Entonces, buscarle el compromiso es un poquito difícil, darle justo lo necesario. Pero dentro de esto justo y necesario, lo que les hago como todas las veces y a todos mis alumnos, una exhortación. Tratemos de cambiar, tratemos de asimilar y hacer buenas cosas, porque esas se reflejan al final en nuestra vida. Crea un hábito y sembrarás una vida. Pero la historia es más completa, es así. Siembra un pensamiento, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás una costumbre. Siembra una costumbre y cosecharás una vida. Si tenemos buenos hábitos, vamos a tener buenas costumbres y al final nuestra vida va a ser mucho mejor. Tigres, tigresas, es un gusto. Cuídense bastante. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Marcelo, muchas gracias, muchas gracias. También si hay alguna pregunta, o sea, si hay algo que quede en el tintero y que ustedes quieran, se puede aprovechar el tiempo, tenemos algunos minutos, de repente algún cuestionamiento, algo que no se haya entendido, algo que se quiera repasar. Si tienen tiempo, vayan a esta página. Son fáciles de cargar. Una de ellas es, ya saben ustedes, FED. A ver, voy a compartir mi pantalla un ratito. Una de ellas es FED, que tiene varios recursos como para que usted explore en todos los aspectos, ¿ah? Sonido, trabajo, calor, fenómenos cuánticos, luz, electricidad. En matemáticas, conceptos de matemáticas. En química, química general, química cuántica, tierra, biología. Entonces es una página donde usted puede explorar y comenzar a interactuar para poder probar algunas cosas que de repente en el común día a día pasa desapercibido y no lo tomamos en cuenta, ¿no? Y que puede después formar parte de nuestro conocimiento una vez que ya lo hemos adquirido. Entonces usted puede ver todo acerca de esto, ¿no? Que va cambiando y va eh, dándonos avances y facilidades para poder integrarlo a nuestros conocimientos. Entonces, esto es FED, es una universidad de Carolina, la que brinda esta página, y la otra es VASCA, estas dos. Son las que más uso cuando hago clases virtuales porque tienen muchos recursos como especie de laboratorios en los cuales podemos interactuar. El movimiento de un proyectil en este VASCAT no es muy, digamos, impactante, impresionante, pero de todas maneras sirve, ¿no? Entonces, valgan aquí sería entonces el lanzamiento, ¿eh? Entonces también tenemos y nos calcula la componente horizontal, la componente vertical, la magnitud de la rapidez, la profundidad donde está el eje Y, el eje X, el tiempo, nos da un poquito más de información analítica, pero el otro FED es más visual, ¿no? Bueno, usted puede elegir cualquiera de las dos. Usted puede tener esa o tener esta que voy a poner así. Entonces tenemos el movimiento circular.
Esta es la página vasca. Ya son solamente algunos minutos. ¿No hay ninguna pregunta, Tigres? Cuando puedan, en el tercer piso de la Facultad de Física hay un museo llamado Museo Dinámico de Física. Los jovencitos que están a cargo de ese museo son jovencitos muy abiertos, muy empáticos y agradables. A veces su trato, no a veces, sino su trato es agradable. Y ustedes pueden ir y visitar en el tiempo que puedan y en el tiempo que estén por la ciudad universitaria. No es necesario sacar un ticket, pagar una cantidad, sino simplemente ir, presentarse. Soy alumno de la pre, me gusta la física y quiero ver si hay algún experimento. Entonces ellos le pueden mostrar, porque siempre hay un grupo de jovencitos que está atentos a la atención. Eso está en la Facultad de Física, en el tercer piso. Entonces pueden darse su vuelta para poder ver algunos de esos experimentos que le puede ampliar más el panorama de lo que es las ciencias naturales. Alejandra, a ti muchísimas gracias. Señor tutor, ¿cómo vamos? Ya nos queda un minuto, creo. Ya debe estar el otro profesor por entrar. Tigres, nos estamos viendo. Cuídense. Un abrazo. Nos estamos viendo.